era reunirnos en el campo cada 6 meses. A los niños les encantaba porque la pasaban muy bien en el lago y nosotros podíamos relajarnos un poco. La mañana siguiente de nuestra llegada, uno de mis hijos entró al cuarto llorando porque su hermano no quería jugar con él y habían pasado 2 horas hablando con un viejo árbol del jardín, mirando fijamente hacia una de las ramas. Cuando fuimos hasta ahí no nos prestó atención, así que mi esposo lo llevó adentro cargando. Estaba nervioso, ansioso, viendo por la ventana, contando una historia de su amigo del árbol y cuando éste se molestaría por haberlo abandonado. Tras horas de interrogatorio, terminó llorando inconsolablemente, por lo que decidimos mostrarle que los niños no viven en los árboles. Pronto todos los demás vinieron a curiosear. No les mencionamos ninguna palabra, pero pues los más pequeños de inmediato corroboraron la historia de mi hijo, afirmando que había alguien en el árbol. Algunos salieron corriendo, otros más gritaron espantados, decían que el pequeño estaba desnudo, que su piel era blanca y sus ojos grandes y completamente negros. Además les molestaba que lo estuvieran viendo, por lo que gruñía y mostraba sus afilados dientes. La verdad, yo no lo hubiese creído, a no ser porque 2 de mis sobrinos empezaron a elevarse. Sus cabellos se levantaban como si alguien los estuviese tomando de ahí. Varios de nosotros los agarramos de los pies, pero la fuerza con la que iban hacia arriba era demasiada. Finalmente logramos liberarlos y entramos a la casa. Desde ahí pudimos ver cómo los árboles se agitaron por largo rato. Me esforcé mucho por ver lo que los otros veían, pero para mi suerte no lo logré, y lo que agradezco porque desde aquel día ninguno de los presentes puede ni siquiera acercarse a un árbol, mucho menos volver al campo. Bueno, pues estas son las historias de terror. Y todavía tenemos varias historias, pero bueno, queremos dejarlos picados. Todavía creo que puedo contar una más. ¿Tú una y yo una? Pues ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno. Se llama La habitación siniestra. Échale, 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 échale. Paul se dedicaba a revisar casos de seguros. Y este era uno de los más raros. Una viuda rica había denunciado la muerte de su marido, que apareció ahorcado en la habitación de un hotel. Como no pudo responsabilizarse a los responsables del hotel, no cobraba nada del seguro de vida, que establecía claramente como cláusula restrictiva el suicidio. Así que Paul se había dirigido al investigar la habitación, y su forma de hacerlo iba a ser pasando la noche en ella. Sorprendentemente, el director del hotel no le quería dejar entrar a la habitación. Paul creyó que era solo una excusa para impedirle investigar, pero el director, que intentó explicar que esa habitación estaba maldita, no era el primer suicidio y también había un gran historial de accidentes. Sin embargo, Paul no se dejó engañar por excusas y decidió firmemente pasar la noche en la habitación. Casi a regañadientes, el director del hotel la acompañó hasta la puerta y le dejó entrar. Una vez dentro, Paul no descubrió nada. Intentó sacar huellas, grabaciones y todo tipo de pruebas, pero la habitación estaba limpia, lo que parecía indicar que ya se habían encargado de ocultar cualquier pista. Por lo tanto, se echó a dormir. A las 8 horas se despertó. Cuando miró el reloj, no había pasado ni un solo minuto. Sin embargo, él estaba muy descansado. Intentó volver a dormir, pero al cabo de 2 horas también había pasado un minuto, exactamente el mismo minuto. No había transcurrido nada de tiempo. El director pasó la noche muy preocupado. Él no quería que denunciaran al hotel por la muerte de este rico, pero también sabía que esa habitación pasaba algo raro. El número de muertes dentro de ella era mucho mayor del que oficialmente se conocía a los accidentes. Eran todos de personal que había entrado a limpiar la habitación y tenían visiones espeluznantes de lo que sucedía en su interior. Cuando utilizaron el despertador telefónico para el señor Paul y nadie contestaba, se temía que hubiese pasado algo malo. Subió personalmente a despertarlo y muy en el fondo de su subconsciente sabía de antemano lo que iba a encontrar cuando abriese la habitación, y no se equivocó. Cuando abrió la habitación encontró a Paul colgado de una soga enganchada al techo. Se había suicidado.
Nuestra costumbre familiar era reunirnos en el campo cada 6 meses. A los niños les encantaba porque la pasaban muy bien en el lago y nosotros podíamos relajarnos un poco. La mañana siguiente de nuestra llegada, uno de mis hijos entró al cuarto llorando porque su hermano no quería jugar con él y habían pasado 2 horas hablando con un viejo árbol del jardín, mirando fijamente hacia una de las ramas. Cuando fuimos hasta ahí no nos prestó atención, así que mi esposo lo llevó adentro cargando. Estaba nervioso, ansioso, viendo por la ventana, contando una historia de su amigo del árbol y cuando éste se molestaría por haberlo abandonado. Tras horas de interrogatorio, terminó llorando inconsolablemente, por lo que decidimos mostrarle que los niños no viven en los árboles. Pronto todos los demás vinieron a curiosear. No les mencionamos ninguna palabra, pero pues los más pequeños de inmediato corroboraron la historia de mi hijo, afirmando que había alguien en el árbol. Algunos salieron corriendo, otros más gritaron espantados, decían que el pequeño estaba desnudo, que su piel era blanca y sus ojos grandes y completamente negros. Además les molestaba que lo estuvieran viendo, por lo que gruñía y mostraba sus afilados dientes. La verdad, yo no lo hubiese creído, a no ser porque 2 de mis sobrinos empezaron a elevarse, sus cabellos